Muy buenos días, maestro Héctor. Buenos Bienvenido días. a este proceso de evaluación que estamos llevando a cabo. Primeramente, pues felicitarte por estar acá en este proceso. Digo, Gracias. cayó de sorpresa por las situaciones que se dieron en la dirección, pero quisiera abocarme a hacerte unas preguntas respecto de tu desempeño durante el desarrollo del proceso electoral en el área de capacitación electoral, ¿no? Me gustaría, si nos pudieras comentar brevemente, ¿cuál crees tú que fue la problemática que surgió durante el proceso electoral respecto de la capacitación con relación a la casilla única que se dio en este instituto, en este estado por primera ocasión, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues creo que el problema más grande fue precisamente la capacitación electoral. Considero que el hecho de que haya sido una casilla única no fue tanto el problema, sino que como la capacitación fue atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral, creo que fue complicado tanto para los supervisores como para los CAES y más todavía para los funcionarios de casilla poder diferenciar bien la importancia de una y otras elecciones. Si bien nosotros no teníamos la atribución de la capacitación electoral, sí pudimos impactar en por lo menos 3 ocasiones, ¿sí? Atendiendo a todos los supervisores y a todos los CAES del Estado, eh, proponiendo la capacitación que nosotros llevábamos, que era sobre las 3 elecciones locales, ¿no? Y creo que a final de cuentas, esa, esa falencia en cuanto a la capacitación electoral, pues desembocó en que el día de la jornada electoral estuvieran armados los paquetes y por obvias razones de que hayan existido varias impugnaciones. Considero que cada región, cada estado, cada municipio, cada comunidad incluso tiene características sociales muy específicas y abocarse a querer capacitar con un manual general a todos es muy complicado. La capacitación electoral es una teóricamente y es otra completamente distinta en la práctica. Ya fue mi segundo proceso, aunque había participado como funcionario hace muchos años, fue mi segundo proceso y la verdad creo que lo viví de una manera más complicada. Eso ha sido lo más complicado. Muy bien, Héctor. Yo he dado seguimiento puntual a tu trabajo en el instituto y obviamente, pues sí diste muy buenos resultados respecto a ese tema, a pesar de las Gracias. dificultades que se presentaron con relación a la comunicación que había entre nosotros y el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y respecto a la educación cívica, ¿qué proyectos tienen planteados para mejorar de alguna manera la visión que se tiene la visión que tiene la ciudadanía respecto al instituto, ¿no? Tiene 56. Ok, me ha tocado trabajar en los últimos meses en un proyecto de educación cívica, un programa que pretende impactar 3 espacios que son importantes. El espacio educativo, seguirlo impactando, nos ha ido muy bien. Elecciones escolares, Teatro Guiñol y otros proyectos que tenemos por ahí, pero que creo muy fervientemente que falta el espacio público, ciudadanos y preciudadanos, todos por igual, y el espacio interno del instituto. Creo que la Dirección de Educación Cívica tiene también que abocarse al espacio interno. Muchas gracias, Héctor, por mi parte es todo. Muchas gracias, Héctor. De alguno de los funcionarios que yo siempre he tenido mucha fe de la capacidad y es de ti como Gracias. funcionario. Yo te preguntaría, ¿dónde quieres ver al instituto en el próximo proceso de 2018? ¿Dónde lo quiero ver? Pues es una muy buena pregunta. Lo quiero ver en boca de toda la ciudadanía y los no ciudadanos, de los profesiones, en el buen sentido de la palabra. Creo que aún mucha gente no sabe qué es el Instituto Estatal Electoral. Mucha gente nos confundía con el IFE, nos confunde con el INE. A mí me gustaría que nos vieran en todos lados, en medios, en tiempo de radio y televisión, en periódicos, en prácticamente todos los lugares, pero en el sentido positivo, es decir, como una institución profesionalizada, una institución que se evalúa constantemente, que entrega buenos resultados a la población de Subcalifornia. Y bueno, en cuanto a educación cívica, creo que hay una labor muy importante para permitir que
que se pueda llegar a lo que estoy proponiendo, ¿no? ¿Cómo lo harías? Precisamente creo que es importante impactar esos tres espacios. El espacio educativo de una u otra forma está cubierto, digamos, representativamente, ¿no? Pero creo que el espacio público y el espacio interno hay que impactarlo de una manera permanente, una campaña permanente. Creo que ha quedado pendiente la vinculación con la Secretaría de Educación Pública, la vinculación con el gobierno, el Estado, con los ayuntamientos que ahí están también queriendo trabajar, con sus cabildos infantiles, cabildos juveniles, etcétera. ¿Lo harías tú solo en la dirección o cómo crees que pueda la dirección sola hacerlo? No creo que la dirección tendría que ser la encargada pero debe haber un trabajo interno bien ligado entre todas las direcciones y pues precisamente por eso creo que una constante capacitación interna haría todavía un sentido de pertenencia más grande que a lo mejor nos ha faltado un poquito en ese aspecto, considero yo. ¿Cómo solucionarías esta generalización que se da en la capacitación electoral? ¿Cómo harías para sensibilizar a ambas autoridades, al Instituto Estatal Electoral y al INE, para que la capacitación fuera más flexible y se pudiera adecuar en ciertas áreas y cierta geografía como lo presentabas tú? Modificando más todavía los convenios los convenios entre los OPLES y el Instituto Nacional Electoral, o sea, sensibilizar a ellos, que son los encargados o los que tienen atribución de la capacitación electoral, de que es importante que cada organismo público local también proponga nuevas medidas o medidas diferentes a las que vienen en la Estrategia Nacional de Capacitación. Rápido dame un ejemplo, ¿qué propondrías? Un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto sería en el llenado de las actas. En el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, a lo mejor es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Se toma más en cuenta el orden de prelación, estudios, ¿no? Van relacionados con los funcionarios. Algo que nos salía muy bien a nosotros, que nos salió muy bien en el pasado, fue que, por ejemplo, el secretario, sin importar el grado de estudio, era aquel que escribía mejor. Y eso tenía como finalidad que hubiera mejor llenado de actas y menos impugnaciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Buenos días, Héctor. Buenos días. Tu lugar esta mañana aquí es precisamente obedeciendo a una situación personal de otro compañero. ¿Tú te habías visto en la posibilidad de ocupar esa plaza de director? Sí, pero no de esta forma. ¿Te gusta la idea? Claro que sí. Sí. Estás en el entendido de que ahora como director no simplemente te ocuparás de las actividades propias de la dirección que estará a tu cargo, sino además tendrás otras obligaciones y atribuciones que la ley te da hacia el interior del instituto, como son administrativas, incluso resolución de conflictos de personal. ¿Has analizado tú esa parte? Sí, he leído un poco sobre eso. ¿Puedes comentarme algo de lo que vas a hacer respecto a eso? Sí, mis atribuciones cambian, ahora precisamente son atribuciones ejecutivas, por así decirlo, y también en cuanto a lo laboral, como comenta usted, pues sé que ahora, por ejemplo, es encargado de todo lo que tenga que ver con problemas dentro del instituto, pues más bien con el Tribunal Electoral, ya no tanto con una junta de conciliación y arbitraje como lo era en el pasado. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? No, era precisamente relacionado con las obligaciones que tú vas a tener ahora conformando otros órganos del instituto, no tanto la parte directiva. Ah, claro que sí. Sí. Sé que ahora es parte de una junta estatal ejecutiva, sé que cambian las atribuciones. Ahora tú ya, frente a la dirección, ¿qué propuestas llevarías para el mejoramiento de la dirección? ¿Qué has considerado tú que ha estado fallando? La profesionalización. Creo que falta mayor profesionalización y creo que para que haya profesionalización tiene que haber mucha más capacitación interna y creo también que para que exista la capacitación interna es importante la vinculación. No ha habido mucha vinculación, eso es algo que yo lo he comentado muchísimas veces, pero la profesionalización es lo más importante.
Ahorita que comentabas tú en relación con los planes que tienes programados, hablas de una educación cívica enfocada a preciudadanos y a ciudadanos. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? La educación cívica para ciudadanos tiene que ver más con sus obligaciones político-electorales, y la educación cívica para preciudadanos, lo que estamos proponiendo nosotros es que no nomás se vea, por ejemplo, precisamente con los deberes político-electorales como ciudadanos, sino con cosas mucho más sencillas, como por ejemplo el entorno social, el vecindario, el salón, la familia, donde considero que desde donde considero que se tendría que empezar a formar a la ciudadanía, no tanto ya en las escuelas haciendo los honores y cumpliendo con esas obligaciones, sino desde el entorno social, familiar, lúdico, de convivencia, etcétera, etcétera. Sería más o menos esa la línea. Dame algunos ejemplos de algunos programas que tú pudieras implementar para eso. Por ejemplo, en el caso de los preciudadanos fuera del espacio... No, para ciudadanía. Ah, no para, tanto para... para ciudadanía, por ejemplo, tenemos la idea de las pláticas político-electorales que no se han dado hasta ahora. El hecho de ir a comunidades y al mismo tiempo de hacer actividades de educación cívica para preciudadanos y ciudadanos, aprovechar y dar pláticas sobre lo que es el instituto, hacer capacitaciones de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y las ciudadanas, etcétera, etcétera, ¿no? Aprovechar pues lo que ya lo que hemos estado haciendo para cumplir con estas otras actividades. Muchas gracias. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos Hola, días. buenos días. Bueno, por aquí también ya te han realizado varias preguntas relacionadas con el tema de la capacitación, ¿no? Entonces, bueno, para combinarle un poquito de todo, Héctor, precisamente, y ahorita que tú estás realizando la entrevista, y que bueno, que tú estás como coordinador y que te interesa para director de esta área, Héctor, ¿cuál consideras que pueda ser una de tus habilidades, ¿sí? Que tú puedas platicarnos ahorita un poco, que pueden resaltarse para ocupar este cargo de director. Algunas habilidades yo considero, bueno, no considero, creo que soy muy dado a trabajar en equipo, primero. También considero que tengo liderazgo y me gusta el trabajo bajo presión, y el hecho de trabajar en lo electoral es trabajar bajo presión. Aunque no quiera uno, los plazos son fatales y creo que es importante cómo resuelve uno los problemas trabajando bajo presión. También creo que tengo compromiso con el instituto, y no nada más con el instituto y con mis compañeros. Yo nunca olvido que soy un funcionario electoral, de verdad. Suena muy trillado, pero soy un funcionario electoral, y al ser un funcionario electoral estoy trabajando por mí, para el instituto, pero también para toda la gente que está fuera del instituto. Y eso es un honor, y es de verdad una obligación que tengo que cumplir y que me gusta hacerlo. Ok. En el área de capacitación, Héctor, donde te has venido desempeñando últimamente, ¿cuál ha sido uno de las situaciones más complicadas que has enfrentado? En capacitación electoral, Así es. el proceso inmediato pasado fue lo más complicado, porque las reglas no eran tan claras o estaban muy próximas en lo establecido, se establecieron muy pronto, y fue trabajar contrarreloj en algo diferente al, por ejemplo, el proceso local electoral 2010-2011. La capacitación fue lo más complicado. Aún así, creo que hubo apertura por parte de INE al final en darnos opción de que pudiéramos capacitar a CAES y supervisores, y a final de cuentas, pues creo que el resultado fue bueno de la capacitación por parte de nosotros. Ok, ya por último nada más, Héctor, ¿cuál consideras que sea el sector más importante para capacitar? ¿En general? El que tú consideras que es el más importante para que reciba una capacitación, si tuvieras que elegir alguno. Ajá. ¿Y por qué? El espacio público. O sea, el educativo y el interno son muy importantes, pero el espacio público es el más importante. Insisto,
si hacemos un sondeo y preguntamos qué es el instituto, la mayoría de la gente no va a saber quiénes somos. Y eso es lo primero. Creo que es el más importante. Ok, gracias, Héctor. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Bienvenido. Yes. Yo te preguntaré en primer término que nos platiques por qué o en base a qué circunstancias estudiaste la carrera profesional que hoy posees o que hoy obtuviste, que nos presentas un título respecto a esa carrera. Sí, puede ser muy sintético en por qué tomaste esa determinación de estudiar esta carrera. Sí, originalmente iba a estudiar literatura o periodismo, que era la primera, la segunda opción, y me decidí por filosofía porque creo que es una carrera integral. Mucha gente cree que es solamente teórico y no, es una carrera integral que da muchas herramientas para la práctica. Héctor, sí. Héctor, de obtener el cargo por el que participas, ¿qué puede esperar la institución de ti como servidor público que si llegas a obtener el cargo, qué es lo que tú ofrecerías al instituto como servidor público en ese cargo? Mucho compromiso, mucho trabajo y dar lo mejor de mí, como creo que hasta ahora lo he venido haciendo. O te hago otra pregunta. ¿Cuáles consideras que son tus debilidades profesionales? Mis debilidades profesionales, creo que soy demasiado exigente y eso lo tomo como una debilidad. A veces quiero o pretendo que todo salga perfecto y muchas veces no está en manos de uno todo. Tiene que ser al final de cuentas un trabajo colegiado, un trabajo general, interno, articulado, etcétera. Bueno, creo que tengo la oportunidad de hacerte otra pregunta. Esta es, ¿cuál es la mejor manera de enfrentarte con un problema en la oficina o con los compañeros de trabajo? ¿Perdón qué? La mejor manera. La mejor manera de enfrentarme De enfrentarte ante un con problema. problemas en la oficina o con los propios compañeros de trabajo. Bueno, primero mediante el diálogo. Yo no soy de la idea de que gritando o hablando más fuerte se resuelven los problemas. Creo que hay que dialogarlos. Creo que hay que ser tolerante. También no podemos pedir que todos pensemos igual, ¿sí? Hay que también aceptar que hay divergencias. Y segundo, trabajando en equipo, ¿sí? Pero proponiendo una idea central. Porque si trabajamos en equipo todos y no hacemos y decidimos no hacer nada, pues es no trabajar en equipo. No hay que proponer y luego pedir que todos trabajemos Héctor. en equipo. Gracias, por mí es todo. Gracias. Gracias. A ver si me alcanza el tiempo. Buenos días, profesor Héctor. Buenos días. Felicitarlo por esta propuesta. Gracias. Yo, en lo personal, revisando su currículum, noto que le falta, o no sé si está incompleto por la premura en la que se dieron las cosas. Me gustaría saber desde cuándo estás laborando en el Instituto Estatal Electoral y qué tareas has desempeñado en él. Desde el 15 de marzo del 2010 fue mi primer día, entré como técnico electoral y lo primero que me tocó hacer fue los manuales del proceso electoral 2010-2011, participar en los manuales más bien, y en el 2014, sí, 14, entré como al cargo de coordinador electoral. O sea, desde hace 5 años más o menos. Sí, casi 6 años, así es. Casi 6. Muy bien. La pregunta es, bueno, porque no lo dice en tu currículum, pero además de eso me gustaría saber si consideras que con la experiencia de estos años en los que has laborado en el instituto, tienes los atributos necesarios para pues llevar a cabo las funciones sustantivas, de hecho, que hace esta dirección de gran responsabilidad que a mí me encanta y que enseguida te haré otra pregunta en relación con eso. Creo que sí. Entré
por mientras, cuando entré aquí al instituto, me recuerdo bien, había salido un compañero y me dijeron, oye, hay una vacante. Entré por mientras y conforme fue pasando el tiempo, me gustó mucho la educación cívica y me gustó mucho lo electoral. Y creo que la experiencia que gané en los procesos y estudiando las leyes me han dado la experiencia para poder afrontar este cargo. Gracias, Héctor. En relación justamente con tu perfil profesional, o sea, relacionando tu perfil, que es del área de Ciencias Sociales y Humanidades, yo entiendo, yo misma no soy abogada, ¿verdad? No tienes que ser abogado para ocupar un cargo y desempeñarlo dignamente, honrosamente y adecuadamente, ¿no? A mí me gustaría que tú me dijeras que desde esa visión profesional que tú tienes, cómo, entiendo es diferente, es particular, ¿sí? Cómo llevarías a cabo 3 de las funciones o atribuciones de la dirección que tendrías a tu cargo en un momento dado. ¿Me repite la pregunta? Creo que Sí, no. de acuerdo con tu perfil profesional, ¿cómo desarrollarías 3 de las funciones sustantivas de la dirección? De acuerdo con mi perfil profesional. Sí, o sea, tienes una experiencia, por lo que veo en tu currículum no hay mucha formación electoral, salvo la experiencia que tienes aquí, ¿no? De estos años, a eso me refiero cuando hablo de tu perfil profesional. Y 3 funciones o atribuciones sustantivas de la dirección. ¿Cómo lo conjugarías, pues? Bueno, en el caso de las nuevas atribuciones, porque ya no tenemos la de capacitación electoral, en el caso de la capacitación electoral me ayudó mucho el haber dado clases en frente a grupo, en universidad, por ejemplo. En el caso de educación cívica, considero que sería la visión global, porque, insisto, se piensa que la educación cívica es solamente una y son muchísimas de educación cívica. La otra sería, yo creo que también la resolución de problemas, poder resolver los problemas, también escribir, plantear y redactar los planes o los programas que tengamos que hacer. Hola, Héctor. Hola. Pues he escuchado hablar y responderles a los consejeros electorales y me queda claro que lo que te mueve a ti más que una obligación es una vocación. Creo que es muy importante, sobre todo en el área para el cual te vas a desempeñar, que es la dirección de capacitación y educación cívica. En cuanto a la educación cívica y lo que trajo la reforma electoral, sigo viendo yo, y conozco el instituto hace ya casi 10 años, sigo viendo yo la misma educación hacia el exterior, ¿no? Hablamos por darte una idea y en general, del Teatro Guiñol, de las votaciones en las escuelas y todo eso. Pero creo que al igual que la tecnología va avanzando poco a poco, se va perfeccionando, o tienes que crear nuevas atracciones, pues no, porque los chamacos, y no nada más los chamacos, sino los grandes también vamos necesitando de otras herramientas para captar nuestra atención. Quiero que me digas qué expectativa deberemos de esperar de la dirección en caso de que seas el titular de esta en cuanto a la educación cívica. Ok, pues creo que no nada más en caso de que cumpla con las expectativas, en caso también de que haya la posibilidad de llevarlas a cabo. Hemos quedado pendientes de hacer muchas cosas por una u otra razón, no viene al caso, ¿no? Pero en dado caso de que contemos con todos los recursos económicos, personales, de cuestiones de informáticos, etcétera, las expectativas son muy grandes, muy, muy grandes, de verdad. Y no porque esté aquí, incluso si no estuviera aquí, siguiera siendo coordinador o técnico, las diría. Hay un programa que tenemos pendiente y que quiere cumplir expectativas muy amplias, de verdad. Entonces, uno de los factores que impide o que frena, por ejemplo, este avance, ¿no?
o este nuevo diseño de educación, me dices que es los recursos económicos y el personal. Yo considero que hay tres líneas que se deben de mejorar, que es mayor profesionalización, mayor vinculación y contar con los recursos económicos. Si cumplimos o cubrimos esos tres, yo creo que estamos en el camino de hacer muchas cosas muy, muy interesantes en educación cívica. Correcto, pues es todo. Te agradecemos, Héctor, el tiempo y te deseamos Gracias. muy buena suerte. Gracias.